Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿verdad? Una vez más a otra clase de ciencias sociales. Y en esta clase pues vamos a estar estudiando los derechos económicos, sociales y culturales. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que estos son llamados derechos de segunda generación, pero vamos a ir explicando de una manera más profunda, ¿verdad?, cada uno, por qué se les llama así, ¿verdad?, y cuáles son esos derechos que nosotros como seres humanos debemos conocer. Los derechos económicos, sociales y culturales, ¿verdad?, como les dije, son llamados derechos de segunda generación y se fundamentan, ¿verdad?, en el derecho individual de reunión y libre asociación. Estos derechos de segunda generación tienen como objetivo garantizar el desarrollo de los seres humanos como un grupo social. Entre los principales derechos de segunda generación que nosotros tenemos es derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la alimentación y derecho a la sindicalización. La educación, nosotros sabemos que la educación es un derecho social y obligatorio que lo debemos tener desde preescolar, ¿verdad?, hasta bachillerato. Entonces, cada uno de estos derechos, chicos, tanto los derechos económicos, sociales y políticos, ¿verdad?, estos están dirigidos para lograr el bienestar económico, la educación, la cultura, ¿verdad?, elementos fundamentales que se puedan desarrollar para las personas, ¿verdad?, y también para los pueblos. Entonces ya vimos que entre los principales derechos que tenemos, ¿verdad?, son a la salud, la educación, la vivienda, alimentación y la sindicalización para su manifestación, para que podamos opinar y defender nuestros derechos. El Estado, chicos, tiene que garantizar una protección social, económica, ¿verdad?, y jurídica cuando hablamos de leyes para las familias. Estas deben establecer, ¿verdad?, o promover una base legal del matrimonio, ¿verdad?, la igualdad de los derechos entre los dos cónyuges y que la paternidad, ¿verdad?, sea una paternidad responsable. Esto estamos hablando ya como una protección social, económica y jurídica. Estamos hablando para las familias. Entonces es muy importante, nosotros vamos a conocer a medida vayamos pasando las diapositivas, vamos a ir conociendo cuáles son esos derechos, por ejemplo, de los adolescentes, de la niñez, cuáles son los derechos de la mujer, cuáles son esos derechos, ¿verdad?, de las etnias, de las personas con discapacidad y así sucesivamente, ¿verdad? Va a haber un trabajo en el que ustedes van a tener que hacer una investigación, pero yo voy a estar explicando un poquito a fondo sobre eso. Entonces, empecemos sobre cuáles son los derechos de la niñez y la adolescencia, que en estos derechos, ¿verdad?, ya entran ustedes, ¿verdad? Entonces, para hablar un poquito de teoría, de historia y de algo que sea real y cuerdo, el 20 de noviembre de 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño define como niña y niño en el artículo número 1, ¿quiénes? Todo ser humano menor de 18 años de edad, ¿verdad? Entonces, según la ley, ¿verdad?, de los derechos de la niñez y la adolescencia, sigue siendo niña o niña, ¿verdad?, toda persona menor de 18 años. Y establece unos derechos especiales que yo se los quise poner aquí para que ustedes sepan. Ustedes ya saben que ustedes tienen derecho a una vivienda, que tienen derecho a educación, derecho a expresarse, derecho a la libre comunicación, derecho a la manifestación, en fin. Lo que les quiero mostrar aquí es algo que a veces nosotros tendemos a confundir cuando estamos en la adolescencia, y por eso se lo quise manifestar en este momento. Por ejemplo, el número 1 dice: la infancia se inicia con el nacimiento, o sea que cuando nacemos, y termina con los 12 años, todavía allí somos infantes, ¿verdad? Y en los varones a los 12 años y en las mujeres a los 14 años. Y la adolescencia inicia de los 12 o 14 años y termina a los 18 años, ¿verdad? Entonces, a los 12 años, según la ley, inicia la adolescencia en los hombres, y a los 14 años inicia la adolescencia en las mujeres, en las niñas, y termina cuando ustedes cumplen 18 años. Estoy hablando según la ley. Usted sabe, ¿verdad?, que usted tiene derecho a la alimentación, a la vivienda, tiene derecho a atención médica, tiene derecho, ¿verdad?, a ser protegido contra el abandono, contra la explotación en el trabajo, ¿verdad? Tiene derecho a un nombre y a un apellido.
eso ya lo sabíamos. Tiene derecho a la educación, a salud física y mental, tiene derecho a recibir ayudas, ¿verdad? En caso de algún desastre natural, tiene derecho a ser consultado en alguna situación que a ustedes se les esté afectando, ¿verdad? Escuchar sus opiniones. Entonces, estos derechos nosotros ya lo sabemos, ya se nos ha enseñado, usted ya sabe esos términos. Pero lo que yo le quería enseñar sobre esto es lo que dice ese artículo con respecto a hasta cuándo dejamos de ser adolescentes, ¿verdad? Que es algo muy importante y que a veces tendemos a confundirnos. Y estos son los derechos de la niñez y la adolescencia que termina a los 18 años. Que aquí los tenemos de lo que yo le estaba hablando, ¿verdad? Mira, y tiene derecho, dice, a participar y a expresar, a ser escuchado, a que lo tomen en cuenta. Tiene derecho, ¿verdad?, a su propia cultura, idioma, a una religión, a que lo traten igual que el resto. Tiene derecho a que le cuiden y lo entiendan con amor en su familia. Tiene derecho a estudiar y aprender. Todas las cosas que yo le venía diciendo es algo que usted ya sabe, ¿verdad? Tiene derecho a que no lo discriminen, ¿verdad? Por tener alguna discapacidad, que ya vamos a ver cuáles son los derechos de una persona con discapacidad. Tiene derecho a hacer cosas, a no hacer cosas, ¿verdad?, que usted no quiere hacer. Eso según ley, estamos hablando según ley, ¿verdad? No hay nada inventado. Entonces todos tenemos derechos a cosas que usted ya sabe. En algún momento yo le mencioné que los derechos yo los considero como regalos, ¿verdad? Regalos que se nos han sido otorgados para cuidarnos a nosotros mismos. Ahora bien, derechos de la mujer, ¿verdad? La lucha, chicos, por el reconocimiento de los derechos de la mujer ha estado presente, ¿qué le digo?, a lo largo de la historia, ¿verdad? En los cuales se ha alcanzado avances significativos, ¿verdad? Aunque todavía siguen obstáculos, ¿verdad? Que siguen diciendo que la mujer no es igual al hombre, pero recordemos que la mujer es ayuda idónea, ¿verdad?, en el hombre. Entonces la mujer tiene derecho, ¿verdad?, a muchas cosas. Todas las mujeres, ¿verdad?, de edades y condiciones tienen derecho a una educación libre y sin prejuicios. También tenemos derecho, ¿verdad?, a tener igualdad, igual que los hombres. Tenemos derecho a que se nos respete nuestra integridad física, psicológica y moral, ¿verdad? Tenemos derecho a recibir atención médica oportuna y de calidad cuando exista algún tipo de enfermedad. Tenemos derecho, ¿verdad?, y a decidir y responsablemente cuántos hijos queremos tener, ¿verdad? Tenemos derecho a un trabajo, ¿verdad? Tenemos derecho a tener un trabajo digno para poder satisfacer las necesidades de desarrollo personal. El Estado tiene la obligación, ¿verdad?, de garantizar a las mujeres la igualdad frente a los hombres, tanto en sus derechos económicos, sociales y entre otros, ¿verdad? Que esa es una lucha, como le decía, de años que se ha venido peleando para que se respeten los derechos de la mujer, ¿verdad? Derecho a la protección, a la salud, derecho a la igualdad y a la equidad, derecho a una vida libre de violencia, ¿verdad? Que los feminicidios han aumentado tantos durante los últimos años que ya no hay respeto para las mujeres en ese sentido, ¿verdad? Derecho a ser elegidas, ¿verdad?, para ocupar cargos públicos, que también las mujeres tienen derecho a eso, ¿verdad? Y es una lucha, como le digo, que se ha venido peleando. Entonces, la convención, ¿verdad?, sobre la mujer ha venido decidiendo para que, y asegurar, esa es la palabra, asegurar a que la mujer, ¿verdad?, disfrute todos los derechos humanos que ella tiene en su plenitud, ¿verdad? Y así se puedan adoptar medidas eficaces para evitar la violencia, ¿verdad?, de los derechos y las libertades hacia las mujeres, que siempre ha existido eso que nosotros conocemos como machismo, ¿verdad? Entonces, importante conocer los derechos de la mujer. Luego en esas imágenes tenemos la primera imagen donde dice minorías, que significan los derechos de las minorías étnicas. La imagen donde dice derecho del adulto mayor, ¿verdad?, son los derechos que tienen los adultos mayores. La imagen donde van niños discapacitados también tienen derechos. Y la imagen donde están esas manos en la cárcel, ¿verdad?, que son los derechos a los privados de libertad.
Entonces yo les voy a hablar un poquito, pero la tarea será que ustedes tienen que investigar los derechos sobre ellos, sobre los grupos étnicos, sobre los discapacitados, sobre los adultos mayores y sobre los privados de libertad. Recordemos que los derechos de las minorías étnicas, ellos tienen derecho, ¿verdad?, a que se les siga protegiendo su cultura, ¿verdad?, para que nosotros podamos disfrutar de ella, que se les respete su identidad. A los niños, a las personas con discapacidad, ¿verdad?, que niños, adultos, jóvenes, ancianos, ellos también tienen derecho al trabajo, tienen derecho, ¿verdad?, a una rehabilitación justa y a un trato justo, ¿verdad?, que todos tenemos realmente ese tipo de derecho, un trato justo. Los adultos mayores, ¿verdad?, que tienen derecho a desarrollar actividades, ¿verdad?, y ocupaciones que desarrollen su salud integral, ¿verdad?, tener un trabajo digno que les permita alcanzar un mejor estilo de vida. Recordemos que ahora en nuestro país, ¿verdad?, los adultos mayores no tienen ese privilegio. Usted tiene una edad de 35 años o más, es bien difícil poder encontrar trabajo porque ahora buscan personas jóvenes, entonces, pero es un derecho del adulto mayor. Y sobre los privados de libertad, ¿a qué podemos decir? Ellos tienen derecho, ¿verdad?, a la educación, tienen derecho a un trabajo, tienen derecho a una asistencia sanitaria. Entonces son cosas que nosotros, chicos, como seres humanos debemos conocer. Entonces el trabajo de ustedes esta semana va a ser investigar por lo menos 5 derechos de cada uno de ellos, para que usted se pueda empapar un poquito más y darse cuenta que no solo existen los derechos universales así en general, ¿verdad?, sino que cada grupo social, ¿verdad?, tiene un derecho que debe ser cumplido. Entonces espero que les haya gustado el video, ¿verdad? Cualquier duda estoy para servirles y que tengan un feliz día. Nos vemos la siguiente clase.